Por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a Por Escrito, eleva tus sentidos. Estamos también en Código Libre y en Radio Anáhuac. El día de hoy nos acompaña. Muy bienvenidos, mi nombre es Cecilia Durán y estamos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Como siempre, un verdadero gusto saludarles. Yo soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla. Nuestras redes sociales, Raúl. Desde luego, la invitación atenta para que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Revista Por Escrito, también en Twitter, @por escrito, Instagram, @revista por escrito. Nos puede escuchar a través de Spotify. Estamos en distintas plataformas, entre ellas YouTube, en varios de nuestros canales. Y por supuesto, una muy enfática invitación a que nos siga todos los miércoles, que salimos con una nueva emisión a través de Código Libre a las 9 de la noche, o también nos puede escuchar en el 1670 de AM Radio Anáhuac. Síganos, por favor. Es tradición en este programa de repente ir a buscar alguna ciudad donde podamos encontrar su literatura. Vamos a estar aquí en México, vamos a ir hacia el centro de la República, a ver a dónde nos llevan nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Croando andamos, mi querido Juan Carlos. Nos vamos hasta la ciudad de Guanajuato. Yo creo que una de las ciudades más bonitas de la República Mexicana, con mayor tradición histórica, gastronómica y no se diga literaria. Entonces, hoy nos vamos hasta el centro de la República Mexicana para hablar de una de las ciudades que ha tenido y que nos ha dado mayores contenidos, nos ayuda a convocar a las musas. Nos vamos a Guanajuato y lo ocuparemos como pretexto literario. Sí, algo tiene el agua de Guanajuato, que de ahí surgen grandes plumas, y hablo dentro de todos los contenidos, obviamente los literarios, que son los que nosotros abordamos en su programa Por Escrito, pero también en la música, por ahí José Alfredo Jiménez, por supuesto, uno de nuestros grandes íconos mexicanos en la música ranchera, en los sones, en guapangos, e incluso no solamente eran temas de bebida, eran temas de amor, temas de héroes de su día a día, entre tantas cosas que nos dejó por ahí José Alfredo Jiménez. Y sí, Guanajuato, bien lo dice Ceci, una de las ciudades históricas por excelencia, de las más bellas, de las más enriquecidas, han pasado tantas cosas. Guanajuato ha sido por momentos la ciudad que menos delincuencia ha tenido, luego ha vuelto a caer en esta delincuencia que estamos viviendo, que nos está azorando en este preciso momento. Sin embargo, pues son altibajos y Guanajuato sigue teniendo esa esencia, ese tradicionalismo, ese enriquecimiento de las letras que vamos a abordar el día de hoy, incluyendo uno de los festivales más importantes, el Cervantino. Tradición, y no solo la ciudad, todo el estado de Guanajuato es tradición y tiene lugares que además han prestado la pluma y el cine también, porque recordemos que muchas películas se han hecho en esta región. Guanajuato es como una ciudad de juguete, es una ciudad que se teje distinto, es una ciudad con muchísima historia. Quizá en buena medida porque al no ser la capital, no tuvo tampoco un crecimiento tan importante, pero tiene mucha riqueza, ya no solo cultural, sino también mineral, por ejemplo. Ya mencionaba Raúl el Cervantino, también ahí tradicionalmente se hace el Festival Medieval y de la Cerveza, que puede sonar extraño porque pues, no hubo Edad Media en México, pero fuimos herederos de toda una tradición española de la caballería medieval de España, y eso también creo que uno de los lugares, y es el centro de la República Mexicana, donde mejor se puede conservar, será también la ciudad de Guanajuato. Leyendas, gastronomía, en fin, todos los lugares que podemos visitar, ¿o no, mi querida Ceci? Uy, y es que es el lugar en donde la vida no vale nada, ¿no? Eso decía José Alfredo. Pero no solamente eso, también si tú vas caminando por la ciudad de Guanajuato, de verdad que te vas sorprendiendo a cada lugar. Puedes llegar a visitar la casa de Diego Rivera, que es una casa que la tienen puesta, es una casa museo muy bonita, pero entonces te sigues caminando por esa misma callecita que está en el casco antiguo de Guanajuato y de repente te topas así como con una escultura que se está asomando y es una escultura de Leonora Carrington.
Se ha escrito muchísimo. Una de las editoriales más antiguas de México está en la ciudad de Guanajuato. La ciudad de Guanajuato además alberga el concurso de novela negra más importante de la República Mexicana junto con el de Querétaro. En fin, Guanajuato tiene muchos pretextos. Pero ¿cuál es el principal? Guanajuato ha sido fuente de mitos y leyendas. Yo creo que las leyendas guanajuatenses, hoy ¿te quieres asustar? ¿Quieres llamarle al miedo? Vamos a escuchar leyendas de Guanajuato, ¿no? Entonces, creo que eso es parte de todo el misterio que tiene Guanajuato y que además en Guanajuato, si te pierdes, no importa, al ratito te encuentras, porque hay callecitas para todo, te metes por un lado, sales por el otro, y dices, qué caray, pues, ¿en qué momento llegué aquí? ¿Quién sabe? No importa, esa es la magia de Guanajuato. Sí, sin lugar a dudas, hay mística, ¿no? Es un lugar de mística. Guanajuato lo explicaba muy bien, se decía hace un momento, lleno de leyendas. ¿Cuántos pueblos mágicos de México no cuentan con estos recorridos de leyenda? Pero yo creo que el que se lleva siempre las palmas es precisamente Guanajuato. Más allá de si te gusta asustarte, estas historias de fantasmas, tenemos leyendas de todo tipo. Quizá incluso la más reconocida o la más tradicional en esta ciudad es la del famoso Callejón del Beso, ¿no? Que todo mundo hemos escuchado alguna vez de ella. Bien dicen que las personas que van turísticamente a Guanajuato, si vas en pareja, pues más te vale pararte en el tercer escalón donde estos amantes en el que cuenta la leyenda, Carmen y Luis, ¿no? Que por ser de clases sociales distintas, la única forma en que podían empatar era acercándose a través de una distancia diminuta al final del callejón en el que podían tocarse la mano hasta que el papá de ella se entera y termina por clavarle una daga, ¿no? Y lo último que hicieron fue precisamente un beso, ¿no? Entonces, las personas que vamos turísticamente hablando en pareja, pues te tienes que parar en este tercer escalón y darle un beso a tu amado o a tu amada para tener 7 años extraordinarios. O caso contrario, si no lo haces, pues te caerán 7 años de desgracia. Entonces, esa es una de las leyendas más románticas que podemos tener en México, porque estamos habituados a las leyendas de terror, ¿no? Leyendas fantasmales. Y para ello tenemos una que nos da precisamente pie, incluso hasta películas como La leyenda de las momias de Guanajuato. Por ahí tenemos hasta película de El Santo contra las momias de Guanajuato, si no mal recuerdo, ¿verdad? Del famoso cine de luchadores. Entonces, vaya, Guanajuato da pie para eso y muchísimos temas más de todos los contenidos creativos, artísticos, literarios, una ciudad extraordinaria que tenemos la fortuna de albergar en nuestro país. Y son todos los lugares que podemos visitar en Guanajuato. Sí recuerdo hace no demasiado haber ido a ver a las momias. Son muy impresionantes. Y ahí está la parte de la leyenda que se aterriza en la realidad. Y también tenemos la parte histórica, visitar la Alhóndiga de Granadita, que fue quizá la primera manifestación de la lucha de independencia cuando comenzó todo con el cura Hidalgo en Dolores, que no está muy lejos de la ciudad de Guanajuato, un par de horas si mi memoria no me falla, pero es justo este lugar histórico donde se van a concentrar pues los grandes personajes que van a dar la independencia o van a empezar el proceso de independencia en México. Y no se podía hacer de otra manera porque precisamente es Guanajuato una ciudad alejada, no precisamente el caos, no donde está concentrado el gobierno español, y eso le permite ese caldito de cultivo que da origen a las leyendas, que da origen a la historia, a los héroes que nos dieron para patria, que cada mes de septiembre el presidente tiene a bien recordarnos. Y fíjate que algo también muy lindo de Guanajuato es la arquitectura y no solamente lo que se ve por encima, sino que por la parte de abajo hay calles que fueron túneles de las minas. Y es muy interesante ir por el coche, por estos túneles, porque realmente te mete, o sea, entras, digamos, de la modernidad y entras a este túnel y sales en el centro histórico y dices, ¿en qué momento traspasé la frontera del tiempo? Que eso te llamaría a ti mucho la atención, mi querido Juan Carlos. Vaya que sí, vaya que le llamaría la atención ese tema, por supuesto, a nuestro querido Juan Carlos. Y bueno, poco a poco se nos va acabando el tiempo, pero a mí sí me gustaría, dentro de todos estos contenidos y todo lo que ha dado pie Guanajuato, uno de los lugares que más me gusta es precisamente la Universidad de Guanajuato, que está ahí en el centro, ¿no? Es uno de los lugares que hay que ir a visitar, que hay que recorrerlo, hay que entrar
conocer todo lo que encierran estas paredes, hablando arquitectónicamente, como lo expresaba hace un momento Ceci. Y esto me remite a una película que a mí en lo particular, mexicana, me gustó mucho, la del Estudiante, de los últimos 15, 20 años. Yo considero que es una de las mejores películas porque no abusa en los guiones llenos de groserías o vulgaridades, sino es una historia muy enriquecedora, con Jorge Lavat, la dirige Roberto Girol, ¿no? Y es una historia muy bonita de un hombre mayor que quiso ingresar a la universidad nuevamente a ser un estudiante. Entonces, empezamos con las recomendaciones muy temprano, ¿no? Pero esta es una recomendación que me parece ad hoc con la ciudad de Guanajuato, El Estudiante. De hecho, ustedes no están para saberlo y quizá yo no para contarlo, pero Roberto Giro, fue mi profesor de guión en la universidad, precisamente cuando, poquitos años antes de sacar la película del Estudiante. Nos tiene reservadas muchas sorpresas este programa. Vamos con calma, vamos a nuestra próxima sesión y vamos a seguir después platicando en conversaciones. Autor desconocido. Pues en lo desconocido, les voy a hablar de una de las ciudades más conocidas del Bajío mexicano, que es la ciudad de Guanajuato. Si yo les platicara que Guanajuato quiere decir lugar de ranas, ustedes dirían, ¿ay, en serio? Bueno, pues precisamente por eso se venden un montón de souvenirs de ranitas pequeñitas, porque precisamente eso quiere decir en Tarasco, Guanajuato, que en purépecha justamente quiere decir lugar montuoso de ranas. Y es que cuando uno entra a la ciudad de Guanajuato, háganse de cuenta que entran como a una especie de hondonada que parece como un pesebre, como un nacimiento lleno de lucecitas, lleno de colores, lleno de callejuelas, callejoncitos en donde uno se puede perder. Y es precioso este lugar. Parece como si Guanajuato hubiera estado construida por encima de una mina. Y claro, también hace honor a todo este oficio minero que fue lo que le dio tanta fama, no solamente en nuestras fechas por su arquitectura, por lo especial de la ciudad, sino porque fue una de las fuentes de riqueza más grandes del tiempo de la Nueva España. Mucho del oro que ustedes pueden encontrar hoy en iglesias, en Toledo, en Salamanca, salieron precisamente de las minas de Guanajuato. Bueno, pues el origen de esta ciudad se remonta así también a su origen minero, pero también a las constantes inundaciones por las crecidas del río Guanajuato y Laja. Y entonces estas corrientes que tenían pues grandes velocidades hacían que todas las construcciones que estaban en la parte de abajo quedaran cubiertas de agua. Entonces Guanajuato empezó a crecer como de una manera casi desordenada, como si algún gigante hubiera lanzado casitas, cuadritos a los montes. Así empezó a crecer la ciudad de Guanajuato. Y digo que parece como desordenado, porque si ustedes llegan a la ciudad de Guanajuato, van a encontrar que las callecitas no tienen un trazo lineal, sino que se van curvando y de repente llegamos a callejones sin salida o a callecitas tan estrechas que parece que no vamos a alcanzar a pasar por el ancho de los hombros y que tenemos que pasar de ladito. Esa es la ciudad de Guanajuato, esa es su magia, pero también es una ciudad sumamente cultural. Una ciudad cultural porque desde Guanajuato se empiezan a crear mitos y leyendas que tratan de explicarnos qué es, cómo fungió la vida, cómo empezó a despertar la vida. Y esta ciudad precisamente se funda por la Santa Fe de Guanajuato, que es esta gran mina que se llama la mina de la Valenciana, que fue donde se produjeron 2/3 de la plata de Nueva España. Nada más, imagínense esto, era casi el doble de lo que se produjo en el Virreinato de Perú. Muchas de las construcciones más importantes fueron edificadas en tiempo de don Porfirio. Don Porfirio, la verdad, fue muy generoso con el estado de Guanajuato y en especial con la ciudad de Guanajuato. Dos de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Guanajuato, que son el Mercado y el Teatro Juárez,
se le deben a la iniciativa de don Porfirio. A don Porfirio le encantaba el teatro, y entonces hizo uno de los teatros más bonitos que tenemos en la República Mexicana, que es el Teatro Juárez, que está en el Parque Unión, que es un parque muy curioso, que está hecho como un triangulito. Bueno, pues la verdad es que Guanajuato también tiene cosas peculiares, tiene calles subterráneas. Guanajuato es un lugar para perderse, Guanajuato es un lugar para disfrutar, Guanajuato es un lugar para ir a leer y para sentirte parte de la literatura. Conversaciones. Comenzamos nuestras conversaciones, mi querida Ceci. ¿Cómo quieres empezar? ¿Contamos más leyendas? ¿Buscamos a los autores? ¿Vemos obras? ¿Vemos festivales? ¿Por dónde empezamos con Guanajuato? Hay tanto, mi querido Juan Carlos, que yo quiero empezar con mi favorito. Para mí, Jorge Ibargüengoitia, bueno, es uno de mis autores adorados, porque Jorge Ibargüengoitia tiene dos grandes atributos como escritor. Tiene un gran dominio del lenguaje y es un crítico mordaz que te tiene muerto de risa y con interés siempre. Tiene ese tono cáustico que te lleva a entender la crítica súper fuerte y te mata de risa. Entonces, a mí Jorge Ibargüengoitia es uno de los autores que siempre me sorprende, un autor que estuvo muy comprometido con la crítica de su momento, y que fíjate, él decía que él sabía desde siempre que tenía muchas historias en la cabeza y que no le iba a dar tiempo para contarlas. Terminó de una manera muy trágica en un accidente aéreo en Madrid, y entonces efectivamente no le dio tiempo de contar todas sus historias. Tenía también una columna en el Excelsior que era una delicia de leerla, y desgraciadamente no está compilada. Habría que lanzar como esta convocatoria a las personas que nos escuchan y que nos ven, para que alguien hiciera la compilación de todas esas magníficas columnas que hizo Jorge Ibargüengoitia. Entonces, por ahí habría que leer a Jorge Ibargüengoitia. Yo siempre que escucho a Jorge Ibargüengoitia, inmediatamente pienso en Ceci, porque me remite al gusto que tiene por él. Incluso por ahí en una Navidad me regalaste un libro de Jorge Ibargüengoitia, Ceci. Entonces yo sé del gusto, la afición. Y sí, Jorge Ibargüengoitia tiene un conocimiento vasto, a pesar de lo joven que murió en este accidente en un Boeing 747, como bien lo comentabas. Tiene una colección muy enriquecedora, que a mí algo que me gusta particularmente de él es cómo puede mezclar la novela con la ficción, con la realidad y sobre todo con un toque, un estilo sarcástico, ¿no? Esa es la parte irónica que a mí tanto me gusta de él, y te mete de lleno a sus historias, ¿no? Hablar de últimas etapas, por ejemplo, de la Revolución Mexicana, con personajes ficticios, pero que pueden estar representando a otros personajes que sí conocemos de los libros de historia. Eso siempre es fascinante y plausible también. Hablando de historia y hablando de Guanajuato, por cierto, y Juan Carlos al principio de este programa ya hacía mención, a mí que me encanta la historia, creo que un episodio importantísimo para todos nosotros mexicanos y particularmente en este movimiento de la Guerra de Independencia fue el asalto, ¿no?, a la Alhóndiga de Granaditas. Por supuesto que siempre vemos, recordemos, yo siempre digo que no hay buenos y malos, siempre lo voy a decir y defender, pero siempre hemos considerado, obviamente, en este caso, a Hidalgo, a su ejército, como los buenos de la historia. Pero este pasaje particularmente en la Alhóndiga de Granaditas es muy crudo. Es una situación en la que Hidalgo no logró frenar a su ejército, en el que causó un sangrerío, una carnicería, diría yo, dentro de este recinto que estaba en ese momento a cargo del intendente Juan Antonio Reaño, si no mal recuerdo, y que él y sus hijos en la defensa, con toda la gente que estaba dentro, pues acabaron en una masacre, algo de lo que Hidalgo jamás podría perdonarse a sí mismo, estaría arrepentido por el resto. Le quedaría no mucho más tiempo de vida también a Hidalgo, pero todo ese recorrido le iba a causar muchos problemas con Ignacio Allende particularmente. A partir de ahí empiezan grandes problemas, grandes diferencias entre ellos que ya nunca iban a sanar y que los iba a llevar precisamente a la caída de sus cabezas, ¿no?, de estos dos. Más adelante iba a haber otros personajes que darían continuidad al movimiento de independencia, pero yo creo que este episodio que ocurre en Guanajuato, que están las leyendas también
de si el Pípila existió o no existió, de si es uno de los héroes o un personaje solamente ficticio, vaya, pero todo en torno precisamente a un pasaje muy, muy rico, muy crudo, muy doloroso y que no podemos olvidar, creo yo, dentro de la historia de nuestro país. El cura Hidalgo pues era cura, no era militar y se le salió de las manos y es la gran diferencia entre una respuesta militar o una reacción de multitudes, de masas. Finalmente pues fue como un momento de efervescencia y bueno, ocurrió lo que ocurrió. Ahora gracias a este chispazo, que no podemos negar que fue una carnicería, pues comenzó todo el movimiento de independencia. Habría que estrenar la pluma para ver cómo se habría podido dar pues la independencia de México quizá más adelante. Ibargüengoitia tiene además dos novelas, una, Los Pasos de Lope, que precisamente habla de estos pasos que va dando el cura Hidalgo, solo que con esta ficción, que ya habíamos visto en otro programa, similar a lo que hace Martín Luis Guzmán con La Revolución, en La Sombra del Caudillo, entre otros, que es disfrazar los nombres de los personajes reales con otros nombres. Y va a cerrar también como este ciclo de novela histórico con Relámpagos de Agosto, que tiene que ver con la Revolución Mexicana. Rápidamente, y porque a mí me gusta la poesía, nada más mencionar a Rafael López. Rafael López es un autor nacido en este estado de Guanajuato, perteneció al grupo de los contemporáneos, fue junto con Julián Carrillo uno de los compositores del famoso Canto a la Bandera. En su vida no tendría muchas publicaciones, simplemente 2 libros de poesía, una crónica y un conjunto de prosas. Con los ojos abiertos fue uno de esos libros de poesía y le voy a dejar a Ceci, el dulcecito, porque además sé que le gusta mucho, introducir autoras y Guanajuato no está exento de ellas. Fíjate que, bueno, 2 cosas. Quiero hablar antes de autoras, de una gran figura de toda la tradición mexicana que es La Llorona. La Llorona, las coplas de La Llorona se repiten no solamente son exclusivas del estado de Guanajuato, se repiten en Guerrero, en Veracruz son muy picantes las coplas de La Llorona, pero las coplas más sentidas de La Llorona salen de Guanajuato. Esta madre que va llorando por los callejones y va pidiéndole al mundo que le regrese a los hijos, probablemente que ella misma mató. Las coplas de La Llorona, que vienen de una tradición prehispánica y que se acentran en la vida virreinal, son muy, muy fuertes y verdaderamente cuando uno las lee son desgarradoras. Y gracias por darme el dulcecito porque no voy a dejar de hablar de Emma Godoy. Emma Godoy, que fue una mujer, ella se definía a sí misma como filósofa, tenía una voz así que me hubiera gustado tener, así ronquita, profunda, años y años de estar trabajando en la W y una mujer que publicó muchísimos libros, era un hombre pentafásico, es una de sus libros como más populares. Ella escribió poesía, escribió ensayo, recibió el premio William Faulkner de la Universidad de Virginia en Estados Unidos. O sea, era una mujer con una pluma sencilla que iba profundo al pensamiento, lo hacía muy accesible. Y te agradezco este dulcecito porque de verdad Emma Godoy es una de las grandes autoras que tenemos en el haber guanajuatense. Me quedé con la leyenda de La Llorona. Probablemente es la leyenda más famosa que tenemos en México y que bien dice Ceci, data de muchísimo tiempo. Ha sufrido transformaciones y evolucionado porque ha cruzado las fronteras y va cambiando de región en región. Creo que de las más conocidas son durante la época colonial precisamente de esta mujer indígena que se enamora de un noble español. Tienen 3 hijos fuera del matrimonio. Ella quería casarse con él. Él dice, no, yo no me puedo juntar con ella, ¿qué van a decir de mí si yo soy un noble? Se acaba casando con otra mujer española y en este arrebato de ira, precisamente, la mujer indígena
ahoga a sus 3 hijos, luego se quita la vida y dicen que precisamente en la Plaza Mayor es donde se escuchan sus lamentos que se originan desde el lago de Texcoco, ¿no? Entonces, eso ha ido cambiando, hay quien lo sitúa en Xochimilco, tenemos las coplas de La Llorona en Guanajuato, lo que nos está contando Ceci, pero es quizá una de las leyendas, si no es la que más tradición probablemente tenemos en México y que, insisto, ha cruzado la frontera también en países latinoamericanos y se ha ido modificando. Y esto me da pie a seguir hablando de las leyendas, porque esto es característico de Guanajuato, de los contenidos que han sido escritos, que han sido transmitidos de manera oral. Y Juan Carlos ya nos adentraba hace rato en el de las momias de Guanajuato, que a mí me parece algo de lo más enriquecedor cuando vas a visitar Guanajuato. Ver estas, creo que son más de 100 momias, ¿no? Decía Juan Carlos, estos seres humanos que fueron momificados con una expresión atroz y que todo es causante de, o su origen tiene, pues ahorita que estamos en época pandémica, con una peste que ocurrió en ese momento y lo que ocasionaba era que las personas quedaran completamente paralizadas, ¿no? Como si estuvieran muertos, de tal forma que ilusamente los enterraban vivos, pero creían que estaban muertos. En algún momento de estar enterrados en el ataúd, despertaban estas personas y pues imagínense ustedes, ¿no? Una muerte de estas características, asfixiado en la oscuridad, me hace pensar un poco en otra leyenda, la de Joaquín Pardavé. Mucha gente dice que este gran actor, uno de los mejores que hemos tenido en México, murió de esta manera. Lo enterraron vivo, después lo exhumaron porque algo había quedado adentro de él y lo encontraron volteado, rasgado, ¿no? Desesperado completamente y ahora sí, bien muerto. Los familiares de Joaquín Pardavé dicen que no es cierto eso, pero otras personas dicen que sí ocurrió de esa manera. Pues algo similar, ¿no? Con esta gran leyenda de las momias de Guanajuato que estamos explicando y que es uno de los lugares que hay que conocer. Yo creo que el Callejón del Beso, la leyenda de La Llorona, el Callejón de la Condesa, son leyendas fundamentales de esta ciudad de Guanajuato. Y es que si no se exageraran las cosas, pues tampoco podríamos hablar de estas leyendas, ¿no? La leyenda de la Condesa, pues no deja de ser una mujer que con el pretexto de que el marido se iba de fiesta, se encierra en su palacio y se sale a escondidas a hacer lo que quiera hacer porque se siente en libertad de ello y sale precisamente por un callejón donde difícilmente podrían verla. Creo que justo Guanajuato permite la sensación más marcada de las diferentes todavía estamos en el tema de las castas, lo español, pero lo mexicano, y estas leyendas nos van a ayudar precisamente con eso, porque no deja de ser en el Callejón del Beso, diferentes clases sociales, en el caso de la Condesa, diferentes modos de entender la vida. El tema de La Llorona es otro caso dramático de esta mezcla entre los que nos enseñaron en clase de historia, los españoles peninsulares, los criollos. También, bueno, ya mencionaba hace rato Raúl Alpípila, un mulato finalmente. Se van haciendo leyendas. Recordemos que también el siglo XVIII es el gran siglo de las invenciones de la tradición, según cuenta Eric Hobsbawm. Pero bueno, no le quiero tampoco arrebatar a Ceci, que sé que le gusta mucho hablar de autoras, pero tenemos varias en Guanajuato, por ejemplo, Matilde Pons, que se dedicó mucho, sobre todo, a escribir guiones para cine, y también Amaranta Caballero. Fíjate también, mi querido Juan, que a mí me gustaría decir algo en estricta justicia de la ciudad de Guanajuato. La ciudad de Guanajuato es la ciudad más cervantina de todo el continente americano. Y yo te podría decir que, o sea, cuando tú vas ahí, te topas con imágenes del Quijote por todos lados. Hay un museo dedicado al Quijote, hay un museo, en ese museo se ve mucho del exilio español y de la mano de estos españoles que huyeron del gobierno franquista y vinieron como con la Segunda República a hacer sede en Guanajuato. Y entonces, si tú te vas recorriendo por la ciudad de Guanajuato, vas a encontrar motivos cervantinos en todos lados, incluso mucho más evidentes que en Alcalá de Henares, que fue donde nació Cervantes. Es increíble, y sobre todo lo que se hace en la Plaza de San Fernando y de San Roque. La Plaza de San Fernando y de San Roque son plazas como gemelas, y entonces tú entras en una para llegar al lugar en donde se hacen durante el Festival Cervantino los entremeses cervantinos, y no sabes
qué divertido, lo hace la compañía de teatro de la Universidad de Guanajuato y es una verdadera delicia porque tanto todo el vestido, la escenografía, el vocabulario, lo ambientan todo también, que te digo que es el efecto de sentir como que las manecillas del reloj se fueron para atrás y que estás en el tiempo cervantino, que estás viendo verdaderamente esa representación como si Cervantes estuviera sentado ahí contigo y es muy emocionante y vale la pena, es una experiencia que hay que vivir porque es meterte como protagonista dentro de la literatura. Sí, qué bueno que ya Ceci sacó a la luz justamente el Festival Cervantino, que es considerado uno de los festivales culturales más importantes a nivel Latinoamérica, ¿no? Y hablar de todos estos entremeses cervantinos, pero de todo lo que se respira, los que nos gusta precisamente los libros, la cultura, la música tradicionalista. Este es el evento al que hay que ir año tras año, obviamente en época no pandémica como la que estamos, pero esperemos que más adelante podamos pues volver a estar ahí presentes. Incluso por ahí siempre decimos que tenemos ganas de hacer un programa en el Festival Cervantino, ¿verdad, mi querida Ceci? Lo vamos a hacer, sí. Es ahí un proyecto que tenemos en un futuro, esperemos no tan lejano. Y sí, este festival es para todos, es para de verdad disfrutarlo, enriquecerte, sobre todo también algo que ya platicábamos hace rato, las callejoneadas, disfrutar las estudiantinas, recorrer estos callejones. Es que esta ciudad es maravillosa, pequeña, Ceci lo platicaba, que si te pierdes te vuelves a encontrar, no pasa absolutamente nada. Se trata una ciudad de goce absoluto, de disfrutarla, de respirar su riqueza, su historia, su cultura, todos los aspectos. Y por el otro lado también quería hacer el comentario, más allá del Cervantino, de este personaje que Juan Carlos ya mencionaba, Matilde Pons. Creo que también es muy importante hacer mención de ella, de la labor más allá de todos los contenidos literarios, escritos, novelas, poesías, ensayos que ella nos ha dejado como legado, ¿no? Citar Los ojos, como lo expresa en algún momento una publicación, ¿no? Que dice, con ella, sobre todo con su texto de La palabra me sonó extraña, el corazón se agranda. Ves todo con la visión de una persona tenaz, con los ojos de una mujer, ¿no? Con el brillo de los ojos de una mujer, una persona que se mueve por las emociones, por los sentimientos. Vaya, creo que es una de esas mujeres, yo que sé que a Ceci y a nuestra productora, que les gusta tanto defender y con toda razón a los autores de género femenino, esta es una de las mujeres que hay que nombrar, sobre todo ahorita que estamos hablando de Guanajuato. Muy bien, ya vamos a ir cerrando el programa, vamos a empezar con las recomendaciones y es que en Guanajuato hay muchas cosas que hacer. Yo sí les recomiendo, si tienen oportunidad, fue una experiencia bonita cuando iba en la universidad, subir el Cerro del Cubilete y bajar en la tarde y tener la callejoneada. Van a tener muchas anécdotas después de ese viaje. Otra cosa que les voy a recomendar, a mí me pasa cada vez que voy a Guanajuato, cuando está atardeciendo, el cielo se torna de un azul que no he visto en ningún otro lado. Y dos, el cielo se siente bajo. No me pregunten por qué. Así como en otros lugares parece que el cielo está muy arriba, como puede ser la ciudad de Nueva York, en Guanajuato se siente casi como si pudieras tocarlo. Es una cosa rarísima. Y aunque, claro, el Festival Cervantino es el más grande, por ahí está también este Festival Medieval y de la Cerveza que les va a dar también buen pretexto para ir con sus amigos, divertirse mucho y ver también a Guanajuato como una ciudad, a ver, desde luego barroca, pero también con estos dejos de medievalismo heredado precisamente de los españoles. Eso y Álvaro Goitia es lo que tienen ustedes que leer y esa es mi recomendación de hoy. Fíjense que yo escribí una novela, mi tesis doctoral es una novela negra en la ciudad de Guanajuato. La verdad es que a mí esa ciudad yo la quiero mucho porque me convocó es la segunda novela que yo tengo publicada y se llama Última Mirada. Léanla para que puedan ir recorriendo el camino de un asesino serial y también para que vayan conociendo la ciudad.
Pues son muchas las recomendaciones. Creo que la primicia, como ya lo dijeron, es Jorge Ibargüengoitia, ¿no? Que es quien nos puede meter en elementos ficticios, de novela, históricos. Creo que hay que leerlo a él. Pero también, como lo decíamos hace rato, váyanse a los contenidos diversos que tienen el cine. Vayan a escuchar, por favor, en este momento a José Alfredo Jiménez, ¿no? Caminos de Guanajuato. Vaya, hay muchas cosas que hablar de Guanajuato. Estas serían las recomendaciones. Despedimos el programa, por favor. Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Muchas gracias por acompañarnos. Agradezco a Viviana Topete que me ayudó en la confección del guión de esta semana. Pues recuerden que salimos todos los miércoles con una nueva emisión a través de Código Libre a las 9 de la noche y estamos también en el 1670 de AM Radio Anáhuac. Soy Raúl Sanz, un gusto estar con ustedes. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Eleva tus sentidos. Se despide un servidor, Juan Carlos Padilla, no sin antes agradecer a Inés Rendón en producción, Viviana Topete y Salma Ayala, que también hicieron este programa posible. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Ultimátum. Me quedé enganchado con la cerveza. Ahora comprendo que fue uno de los momentos culminantes de mi vida. Jorge Ibargüengoitia, 2 crímenes.